¿Qué es lenguaje? ¿Qué es lengua y qué es habla? Veamos. Lenguaje es todo un sistema de comunicación verbal o no verbal a través de signos, símbolos o gestos, expresiones de la cara, del cuerpo para expresar ideas, intenciones, pensamientos. Es decir, es la capacidad que solo tiene el ser humano. Así podemos observar que el lenguaje español, el inglés, el alemán y otros es universal. El lenguaje es la capacidad del ser humano para elaborar códigos, sistemas de signos y de darle a estos signos una función simbólica que es la capacidad única del ser humano hasta ahora. El lenguaje es una herramienta fundamental para la comunicación y es la base de la cultura y la sociedad. A través del lenguaje, los seres humanos pueden transmitir y compartir conocimientos, valores y tradiciones. Lengua es otro sistema de comunicación hablada o verbal que se utiliza entre los miembros de una comunidad a través de reglas y convenciones para comprenderse entre los miembros de dicha comunidad. Podemos citar la lengua española, la inglesa, la alemana y otras, y es social. Lengua o idioma. Cada lengua cuenta con su propio vocabulario, sintaxis, semántica y fonología, lo que la distingue de otras lenguas. Además, las lenguas pueden estar influenciadas por factores históricos, geográficos, sociales y culturales, lo que contribuye a su diversidad y riqueza. El aprendizaje y la adquisición de una lengua se produce de manera natural a través de la interacción social y la exposición a la lengua en contextos variados, como el hogar, la escuela y la comunidad. Las lenguas pueden ser habladas, escritas e incluso en algunos casos gestuales, como la lengua de signos para personas sordas. En resumen, la lengua o idioma es un sistema de comunicación verbal compartido por una comunidad que se caracteriza por su estructura y sus reglas gramaticales específicas y que desempeña un papel fundamental en la expresión, la identidad y la cultura de un grupo de hablantes. El habla, en cambio, es individual. Es la capacidad que tiene cada persona para captar la cantidad posible de palabras de la lengua, para comunicarse y dejarse entender con otras personas de su comunidad lingüística, en forma verbal o escrita, es individual. El habla se refiere al uso concreto y específico que una persona hace de su lengua materna o de un idioma determinado. Es la manifestación individual del lenguaje, influenciada por factores como el contexto social, cultural, educativo y personal de cada individuo. El habla incluye aspectos como la pronunciación, la entonación, el vocabulario, la gramática y el estilo de comunicación de una persona. Cada individuo desarrolla su propia forma de hablar a lo largo de su vida, influenciada por su entorno y sus experiencias personales. Veamos con mayor claridad. Lenguaje, lengua y habla, conceptos y diferencias con ejemplos. Los términos lenguaje, lengua y habla son fundamentales en lingüística y se refieren a diferentes aspectos de la comunicación humana. A menudo se confunden con la comunicación y para que no te suceda esto, a continuación te detallo estos conceptos junto con ejemplos para comprender sus diferencias.
A. Lenguaje. El lenguaje es una capacidad innata del ser humano para comunicarse mediante sistemas de signos, tanto verbales como no verbales. Es una facultad cognitiva compleja que nos permite expresar ideas, emociones, deseos y pensamientos. Ejemplo: el lenguaje humano se manifiesta a través de la palabra hablada, la escritura, los gestos, las expresiones faciales, movimientos corporales, señales con las manos, movimientos de la cabeza para afirmar o negar y cualquier otra señal que nos haga notar mensaje, entre otros medios de comunicación. B. Lengua. La lengua es un sistema de signos lingüísticos con reglas gramaticales y estructuras específicas que comparten los miembros de una comunidad lingüística. Es un conjunto de normas y convenciones que determinan cómo se usan y combinan las palabras para formar mensajes significativos. Ejemplo: el español, el inglés, el francés y el chino mandarín son ejemplos de lenguas que se hablan en diferentes partes del mundo. Cada una tiene sus propias reglas gramaticales, vocabularios y pronunciación. C. Habla. El habla se refiere al uso concreto y particular que hace un individuo de una lengua específica en un momento dado o determinado. Es la realización concreta y observable del lenguaje a través de la producción de sonidos, palabras y oración. Ejemplo: cuando una persona habla español, está utilizando la lengua española para comunicarse con otras personas que también hablan el mismo idioma. El modo como organiza las palabras, pronuncia los sonidos y construye la frase constituye su habla. D. Diferencias. A. El lenguaje es una facultad humana universal que nos permite comunicarnos. B. La lengua es un sistema de signos compartido por una comunidad lingüística. C. El habla es la manifestación individual y concreta del uso de una lengua en un contexto específico. E. Ejemplo integrado. En una conversación entre dos amigos que hablan español, lengua que conocen ambos, cada uno usa su propia habla para expresar sus ideas y emociones utilizando la gramática, vocabulario y entonación propios de la lengua española. Aquí el lenguaje humano se manifiesta a través del uso de la lengua común, mientras que cada individuo presenta su particular habla. En resumen, comunicación es el proceso de intercambio de información. El lenguaje es el sistema que utilizamos para comunicarnos. La lengua es un sistema de comunicación propio de una comunidad y el habla es la forma individual en la que utilizamos ese sistema de comunicación. Estos conceptos son fundamentales para comprender cómo nos relacionamos y expresamos en el mundo. No olvides, el lenguaje es universal, la lengua es social, el habla es individual. Nos vemos en la próxima lección de signo lingüístico. Gracias.